Bien, tenemos hoy el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Justamente se llama uniformemente variado porque ahora lo que varía uniformemente, o sea, siempre lo mismo, es la velocidad. Antes teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad era siempre constante. Ahora no es constante la velocidad, sino hay otra cosa que se mantiene constante, que es la aceleración. ¿Y qué es la aceleración? Es justamente lo que indica cuánto varía la velocidad en función del tiempo. Siempre todas las variaciones son en función del tiempo. Entonces, la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo. Más fácil, para que lo entiendan más fácil, ¿qué es la variación de la velocidad? La diferencia entre la velocidad final y la velocidad inicial. O sea, para calcular la aceleración, a la velocidad final le restamos la velocidad inicial y lo dividimos por el tiempo. Eso es justamente el parámetro ese, que es la aceleración. ¿Y en qué se mide esa aceleración? Si tenemos que definir una unidad, si escribo acá, la unidad de la aceleración es la unidad de la velocidad dividido la unidad del tiempo. O sea, metro sobre segundo dividido segundo. Y metro sobre segundo dividido segundo es igual, vamos a escribirlo directamente, a metro sobre segundo al cuadrado. Esa es la unidad de aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué implica eso? ¿Cuántos metros sobre segundo cambia por cada segundo? Vamos entonces ahora, si la velocidad cambia en el tiempo, vamos a tener lo que se llama una ecuación horaria de la velocidad que nos va a permitir calcular la velocidad para cualquier momento. Entonces, ¿cómo es eso? La velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad, en cualquier momento, sabiendo con qué velocidad arrancó y conociendo la aceleración, reemplazamos tiempo y calculamos la velocidad. Y como también tenemos una ecuación horaria de la distancia. O sea, al ir, también acá al haber movimiento, la posición va cambiando en el tiempo. Pero acá va a aparecer lo siguiente. Vamos a ponerlo así directamente. La variación de la posición, o sea, la distancia recorrida, es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración por el tiempo al cuadrado, dividido 2. Ahí nos queda la fórmula. Aparece un término más, aparte de velocidad por tiempo, como era la fórmula de MRU, sino que ahora aparece un término más donde está la aceleración y el tiempo al cuadrado. En este caso nosotros usamos para distancia o metro o kilómetro para las unidades, ¿no? Y para la velocidad o metro sobre segundo o kilómetros por hora. Como las aceleraciones generalmente ocurren en momentos cortos, en instantes cortos, del orden del segundo, entonces directamente esto siempre lo vamos a usar en metros sobre segundo y este siempre en metros. O sea que si no está así lo vamos a tener que pasar. La unidad de velocidad vamos a usar siempre el metro sobre segundo y la unidad de distancia vamos a usar el metro. Esto de encerrar, ya lo dije creo, pero no importa, lo repito, de encerrar entre corchetes las magnitudes es para indicar que lo que estamos escribiendo acá es la unidad que se usa para esa magnitud. O sea, la unidad de la velocidad, metro sobre segundo. La unidad de distancia, el metro. La unidad de aceleración, el metro sobre segundo al cuadrado. Bien, ahí tenemos más o menos todas las fórmulas. Hay unas fórmulas adicionales que es conveniente verlas ya que estamos para utilizarlas en los distintos problemas que aparezcan. Uno de ellos es que la aceleración, o sea, nosotros tenemos esta fórmula de aceleración que la calculamos cuando sabemos el tiempo. Y hay una fórmula de aceleración que nos permite calcular la aceleración cuando no sabemos el tiempo y sí conocemos la distancia recorrida, que es velocidad final menos velocidad inicial, pero en este caso los dos elevados al cuadrado y dividido dos veces la distancia. Es una aceleración, una fórmula de la aceleración que es cuando no conocemos el tiempo, pero sí conocemos la distancia que recorrió. No voy a hacer la demostración, pero sale de combinar estas dos fórmulas.
¿tá? Y utilizando esa misma fórmula podemos despejar una de velocidad final y una de distancia. O sea, si yo quiero saber la distancia y no sé el tiempo, pero sé la aceleración y las velocidades, podemos hacer exactamente igual, dividido dos veces la aceleración. Ven que es la misma, pero esto pasa por acá y este pasa por acá. Y la de velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más la aceleración por, dos veces la aceleración por la distancia, todo dentro de una raíz. Bien, estas fórmulas adicionales, más las fórmulas que tenemos acá, son las que vamos a utilizar para resolver problemas en el movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a unos ejemplos. Un segundito y ya volvemos. Bien, acá tenemos un ejemplo. Un auto que parte del reposo y acelera a razón de 2 metros sobre segundo al cuadrado durante 10 segundos. Calcular la velocidad que adquiere en ese tiempo y la distancia que recorre en ese tiempo. Primero, vamos a ver qué datos tenemos. Primer dato, un auto parte del reposo. Que parte del reposo no significa que parte de un pozo muy profundo, sino que parte de estar quieto. La velocidad inicial, ya sigo con otro fibrón. La velocidad inicial es igual a 0. Y acelera a razón de 2 metros sobre segundo. O sea que esa es la aceleración. 2 metros sobre segundo al cuadrado. Durante 10 segundos. Tiempo 10 segundos. Queremos calcular la velocidad que adquiere y la distancia que recorre en ese tiempo. La velocidad, como habíamos visto, sabiendo la aceleración y el tiempo, nos conviene usar la fórmula más clásica de la ecuación horaria, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces esto nos va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, que en este caso vale 0, más la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 10 segundos. Entonces, fíjense que sabemos todo, 0 más 2 por 10. 2 por 10 es 20, más 0 es 20, 20 metros sobre segundo. Ven que el segundo se va con segundo cuadrado y nos queda 20 metros sobre segundo. Esa es la velocidad que adquiere en ese tiempo. ¿Qué más nos pregunta? ¿Qué distancia recorre? Para eso usamos la ecuación horaria de la distancia, que es distancia igual a velocidad inicial por tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Entonces, escribo acá al costadito. La velocidad inicial es 0. 0 por tiempo, 10 segundos. Al multiplicar por 0 ese término se va a hacer 0. Más la aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, 10 al cuadrado segundo cuadrado, dividido 2. O sea que fíjense que acá nos queda 0 por 10 es 0, 2 y 2 se van a ir, se van a simplificar. O sea que esto nos da 10 al cuadrado, que es 100 metros. Y ahí terminó el problema. Ya sabemos que la velocidad que adquiere es 20 metros sobre segundo y la distancia que recorre son 100 metros. Ahí tenemos entonces un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bien, vamos al segundo ejemplo. Tenemos en este caso un tren que viaja a 90 km por hora y 400 metros. Antes de llegar a la estación comienza a frenar hasta detenerse. Tenemos como dato, por un lado, si viaja a 90 km por hora, eso es la velocidad inicial. 90 km por hora. Si se detiene, o sea, fíjense que comienza a frenar hasta detenerse. O sea que la velocidad final es 0. Y sabemos la distancia, pues sabemos que comienza a frenar
400 metros antes de la estación. Entonces sabemos velocidad inicial, velocidad final y distancia. Acá lo único que tenemos que hacer es la velocidad inicial, que es 90 km por hora, tenemos que pasar a metros sobre segundo. Porque siempre decíamos que teníamos que tener las velocidades en metros sobre segundo. O sea que ahí serían 90 dividido 3,6, que es lo que habíamos visto la vez pasada. Esto lo dividimos por 3,6. Y 90 dividido 3,6 nos da 25 metros sobre segundo. Bien, simplemente ya sabemos las velocidades y la distancia. Vamos a usar la fórmula complementaria, que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido 2 veces la distancia. Y escribir acá abajo, aceleración va a ser igual a la velocidad final 0 menos la velocidad inicial, bueno, 0 al cuadrado, ¿no? Pero me va a dar 0. 625, no, perdón, 25 al cuadrado, me va a dar 625, porque yo estaba spoileando el resultado, dividido 2 veces la distancia, 400 metros. En este caso, fíjense una cosa, un detalle importante. Tenemos 0 menos 25 al cuadrado, que como bien dije es 625, o sea que nos va a quedar 0 menos 625 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Al ser 0 menos 625 nos da negativo, dividido 800 metros. 0 menos 625 es menos 625, dividido 800 nos da menos 0,78 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos el resultado del segundo ejemplo. Fíjense que lo que insisto con esto, que la aceleración es negativa porque justamente está disminuyendo su velocidad en el tiempo. Entonces, ahí vemos que bueno, una aceleración también puede ser la disminución de velocidad, no solamente es aumento de velocidad, simplemente cuando vemos que es un cuerpo que está frenando, la aceleración va a ser, como en este caso, negativa. Bien.